Dicen que la felicidad no existe, que es pura idea, pura ilusión. Para Percy, un capitán de policía, cuya vida sobria y estructurada la obligaron a mermar sus relaciones amorosas, la felicidad recae en Marina. Ella es la extranjera de la ciudad, es forense. Su felicidad proviene de la libertad que tiene para explorar los cuerpos, entre ellos el de Gino, hijo del alcalde. Su felicidad depende de su estado etílico y del número de chicas con las que ligue. El pueblo no es muy grande, pero encuentras muchas personas con las cuales pasar el rato. El degollador. Su felicidad es la muerte de los sacrílegos, de aquellos que rigen su existencia en la estricta ignorancia y viven ciegos del pasado. Con este contexto a sus espaldas, Percy deberá encontrar al asesino que infunde horror en el pueblo, mientras intenta poner en orden sus emociones, las cuales se alborotan cuando ven a esa joven de cautivadora mirada. Bueno, vamos con el video comentario de la película Bajo la piel, de Pancho Lombardi, este mítico director de cine nacional, de cine peruano. Creo que su filmografía es probablemente la más aclamada de algún director a nivel nacional, por lo menos hasta ahora. Bajo la piel es una de las películas más reconocidas de su filmografía, yo creo sobre todo por esta interesante combinación que hace entre cine noir, que es este cine un poco que surge a mediados de los años 50, 60, por ahí en ese intervalo, en Hollywood, un poco este tema de los detectives, de la femme fatale, esos componentes clásicos, digamos, del cine negro, policial. Y bueno, un poco esto se trae a colación acá a un contexto más nacional, de manera específica en el territorio de Paye. El título me parece clave para entender la película, toda la película. Ok. ¿No? Es decir, es uno de los títulos que plantean no solo la síntesis de lo que será la película, la orientación que tomará la película, sino que además es un enfoque, me da la impresión a mí, ¿no? Un enfoque que el director plantea, ¿no? Con el cual tenemos que leer toda la película. Es decir, bajo la piel. No nos interesa mucho quedarnos en la superficie de algo, sino más bien a ver cómo rasgamos un poco esa piel, ¿no? Para ver qué hay en el fondo, ¿no? Entre las tantas, digamos, temas que podemos tocar, toda esta especie de forma muy orgánica de integrar todos estos elementos ancestrales, por así decirlo, de la cultura chimú, que esta película también sirve como un documento histórico, que sobre todo es al inicio, ya por momentos, ya conforme va avanzando la peli ya se va un poco quedando un poco atrás, pero el tema del revisar, ¿no? El Tumi, también todo el tema de la iconografía chimú, ¿no? El símbolo de las cabezas, del degollador, el dios degollador y así, ¿no? Hablando un poco del antropólogo, vamos un poco de manera cronológica en la película. Al inicio, ni bien empieza la peli, los primeros 20 minutos es prácticamente el capitán Percy Corso, que es nuestro protagonista, intachable, ¿no? Serio, sobrio, ¿no? Como un poco se muestra, que prácticamente tiene interacción con casi todos los personajes, con los que luego vamos a ir trabajando uno por uno a lo largo de la peli. Y cada personaje tiene algo de culpable, ¿no? Empezando obviamente por el personaje que ya has mencionado, que es el profesor. A nivel conceptual podría representar la inteligencia, la sabiduría, la memoria, ¿no? El tema de la memoria histórica, esa devoción que tiene por el pasado y ese rencor que tiene por las nuevas generaciones que un poco omiten su saber, no les importa realmente. Se le pone foco a este personaje al inicio nomás, considerando el principal sospechoso de ser el degollador. Este personaje del profesor tiene pues muy claro su postura, es un personaje tajante contra la juventud, contra la falta de memoria que hay hoy en día en la población, ¿no? Bueno, el personaje me parece que va a ser el que encarne, ¿no? El espíritu de las culturas que les estudian. Un poco para retomar lo que dijiste al inicio de tu intervención sobre las culturas, ¿no? Sobre Chimú, sobre los utensilios que se conservaban en el museo. Bajo la piel de todos esos utensilios hay un espíritu que se mantiene vivo. Él es el que guarda, ¿no? El que conserva la sabiduría de los ancestros. Y a través de él se va a expresar esa cultura milenaria, ¿no? Que es la cultura Chimú, que existió justo antes de la aparición de los incas, ¿no? Así como estos vestigios representan, ¿no? Ceremonias o rituales, ¿no? De sacrificios humanos, ¿no? Se hace un poco, no solo el testigo, sino que además el que va a revivir, ¿no? Lo que se hacían con esos utensilios en el presente. Si el tumi se usaba para degollar, ¿no? Anteriormente al enemigo o ofrecer un sacrificio humano al dios, ¿no? O el asesino utilizará también estos utensilios para seguir con el ritual que se hacía ancestralmente, ¿no? Se convierte en el que engarza, ¿no? El que engancha el pasado con el presente. Pero no un pasado muerto, sino un pasado vivo que sigue actualizándose, ¿no? No solamente la sabiduría que tiene el actor, ¿no? Sino también
a través de los actos, ¿no? A través de los hechos que se quiere, la cultura se quiere hacer presente en este mundo actual, ¿no? Otro personaje que me parece muy interesante es el de la doctora, el de Marina, que es un poco la que cumple el rol de femme fatale, por así decirlo, de este personaje inalcanzable, ¿no? Erótico incluso por ciertos momentos, que incluso es la principal ocasionadora de ciertos momentos a nivel narrativo, como es el asesinato de Gino, por ejemplo, que es otro personaje clave en la película. Yo siento que es el personaje que desencadena en su gran mayoría todo este desorden o este caos emocional que tiene el protagonista, ¿no? A raíz de esto vemos el desquicio del protagonista, producto un poco de no saber gestionar sus emociones ante el rechazo del personaje en cuestión, ¿no? Que es Marina. Marina, que es española, que es una extranjera, de un alma bastante libre y que viene, digamos, a este lugar a hacer lo que es su pasión, ¿no? Que es un poco el tema de la medicina forense. Y como en esa intervención como analítica, también siento que es un poco su participación con la sociedad, ¿no? Viene un poco a ver qué pasa, a examinar, es como este alma libre que llega y cala muy fuerte, digamos, en este grupo humano, y al final, pues, su intención era irse, ¿no? He hecho alusión a varias facetas de este personaje, pasando desde lo sexual hasta este desempeño profesional que tiene de analizar los cadáveres. Provoca en el personaje principal pues un desorden emocional, porque siendo un personaje tranquilo, racional, ¿no? Termina alborotado, ¿no? Por sus emociones, por la presencia justamente de la mujer, ¿no? Con quien tiene un idilio, ¿no? La presencia de la mujer, ¿no? De Marina en el laboratorio, ¿no? Analizando los muertos, que además a ella le gusta analizar los cadáveres, no los vivos, ¿no? Uh-huh. Porque no le hubiese gustado a ella ser una cirujana, dice, ¿no? Por la sangre que le causaba malestares, ¿no? Claro. Pero sí podía ver uno de los muertos. Claro, este es un personaje, además que tú lo has calificado como libre, ¿no? Sigue siendo un personaje, además, me parece, de un carácter muy infantil, ¿no? Adolescente todavía, ¿no? Siendo ya una mujer profesional y todo, es un personaje adolescente, ¿no? A nivel psíquico, a nivel psicológico, muy todavía buscando los juegos relacionales, porque a ella no le interesa enamorarse, le interesa más bien experimentar con los varones, ¿no? Su dimensión sexual, ¿no? Claro, es un personaje muy volátil. Es esa misma falta de estabilidad lo que también hace que un poco se desespere el protagonista, ¿no? Lo que inicialmente incluso parece que es su virtud, ¿no? Este poder ser autosuficiente, que con ella misma no necesita ningún otro varón y por eso ellos están como un poco detrás de ella, termina siendo un poco también su propia debilidad, pues, ¿no? Realmente no es que sea alguien autosuficiente, sino es alguien que no es capaz de poder gestionar sus emociones bien y permanecer en un lugar, y un poco, si termina volviendo al protagonista, es principalmente porque no sabe, por ejemplo, cómo lidiar con el asesinato de Gino, ¿no? Que era con quien estaba teniendo en ese momento, antes de su muerte, pues un momento romántico, pues, ¿no? Es un personaje sacrílego, es decir, que le gusta violentar lo sagrado. Ok. ¿No? Claro. Por ejemplo, cuando están por las ruinas, ¿no? Ella se echa en donde supuestamente es un altar, ¿no? Un altar para el sacrificio, ¿no? Ella se acuesta y tiene la primera relación sexual con el protagonista, ¿no? Uh-huh. Y eso es un acto violentatorio, ¿no? Contra lo sagrado. Y también contra las tradiciones, porque se supone que como es una cultura pequeña, una sociedad pequeña, estamos hablando pues que se cuidan mucho la imagen de las relaciones interpersonales, ¿no? Uh-huh. Tienes tu pareja, ¿no? Pero ella puede estar con uno y otro, ¿no? Claro. Juega con los varones, ¿no? Se rompe también con esa costumbre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Normal, ¿no? De la sociedad donde se desarrolla la película. Ella desencadena que nuestro personaje, que parece alguien impoluto, parece alguien completamente libre de disturbios, digamos, a nivel emocional, alguien completamente duro, ¿no? Termina desordenándose un poco su vida, ¿no? El primer acto que tenemos, ni bien él presencia el rechazo de ella, es cuando nuestro personaje Percy, el protagonista, regresa conduciendo borracho hasta su casa y termina asesinando a su propio perro, ¿no? A su perro Napoleón, a quien se nos había presentado que era evidentemente su compañero, su aliado, ¿no? Su vínculo emocional, por así decirlo. El acto que ella tiene con Gino, con el hijo del alcalde, hace que el protagonista termine yendo a por Gino e incluso asesinándolo posteriormente, cuando ambos entablan una conversación sobre su parecer hacia el personaje de ella, ¿no? Me parece muy clave esa escena, es una de las más emblemáticas de la película, porque hay una clara diferencia en cómo cada uno ve a este personaje, ¿no? Mientras Percy ve al personaje de Marina de una manera bastante romántica, curiosa, ¿no? Interesante,
dulce, e incluso misteriosa. El otro, Gino, la ve, pues evidentemente, citando sus palabras, la ve como una puta. Esta clara división, esta clara diferencia de posturas hace que prácticamente Percy termine por asesinarlo, ¿no? Tras la primera acción, por así decirlo, fuera de los cabales que hace, o un poco inentendible para mí que hace Percy, que es intentar encubrir el suicidio del profesor, Percy, en plena madrugada, después de cuando todos están todavía con la resaca, después de la juerga que fue el día anterior, pues se lo lleva en su pick-up, en su camioneta, y vemos un plano cuesta arriba, y vemos como el carro, ahí hay una especie de elipsis ahí de jump cut, ahí con transición, con una disolvencia, pero digamos, vemos como su carro sube por una colina, ¿no? Y nos quedamos viendo un ratito esa escena hasta que llega a la cima, ¿no? Pero es algo simbólico, es como para indicar que a partir, porque justo era claramente en la mitad de la película, a nivel de este tiempo, ¿no? Justamente esa acción, que es como el punto medio narrativo, determina que a partir de ahí todo le iba a ir muy cuesta arriba al protagonista, que es lo que le pasa, ¿no? A partir de ahí las cosas que hace Percy son cada vez más inentendibles, cada vez más llevadas a lo visceral, termina un poco como termina la película, que en este caso termina bien, pero estamos hablando de un claro antihéroe, un claro personaje que se torna bastante negativo. A mí me parece un personaje contradictorio, ¿no? Por lo menos hasta una cierta parte de la película es muy equilibrado, ¿no? Armónico. Además que representa la justicia porque él es el jefe, ¿no? El capitán, ¿no? Y además todos lo respetan porque saben que él es un tipo, claro, ¿no? Coherente. Y, como tú dices, llega un momento en que se quiebra, ¿no? Y parece que la presencia de la mujer fue una de las causas de ese quiebre, ¿no? Donde él va descubriendo cosas que él antes no había vivido. Su otra careta, ¿no? Su otra cara. Y para que él se dé cuenta que esa otra cara no es tan fácil como la que hasta ese momento había vivido. Porque esa otra cara que revela el mundo de la vida, ¿no? No es tan cuadriculado, ¿no? Ese mundo es mucho más diverso. Se mezclan, ¿no? Conflictos, celos, envidias, ¿no? Asesinatos, todo se mezcla ahí. Y en ese mundo no es fácil que él encaje. Entonces se desespera. La primera muerte, digamos, a raíz de todo esto, que es el perro, a raíz de, digamos, todo este torbellino amoroso, emocional en el que se mete Percy, para mí me parece que lo primero que pierde él es la inocencia y se representa el perro. Me da la oportunidad de poder hablar sobre los muertos, cómo están presentes en el mundo de los vivos, cambiándole incluso el rumbo de la historia, ¿no? Claro. Porque los primeros muertos a quienes hay que destapar o descubrir sus mensajes son los asesinados, ¿no? A quienes además se les sacan los ojos. Los muertos hay que entenderlos, ¿no? Porque juegan un papel clave en toda la película. Claro, incluso hay un momento en donde cuando están examinando el Tumi, después creo de la primera aventura sexual que tiene el Percy con Marina, él lleva el Tumi hacia donde Marina y le hacen el análisis y es ella quien le dice, ¿no? Qué interesante que después de tantos años este Tumi siga matando gente, ¿no? Algo que también quería destacar era que me parecía muy interesante que Marina sea extranjera. Y también la diferencia que hay entre Gino y Percy. Por más que sean peruanos ambos, hay una clara diferencia entre ambos, tanto física como culturalmente. Incluso hay un cierto complejo que siente Percy, porque le reitera varias veces, digamos, la pregunta o la acusación a Marina de no te gusto, yo físicamente no te gusto, ¿no? O mi forma de ser te aburre, ¿no? A diferencia de lo que es Gino, que Gino, incluso momentos antes de ser asesinado por Percy, le menciona que él es de linaje europeo, ¿no? Su mamá era italiana e incluso se fue, ¿no? Un poco representando a este grupo étnico que es extranjero y que terminó radicando acá. Y claro, Marina que es claramente europea, ¿no? Entonces hay una especie de... Me parece algo simbólico, ¿no? Que incluso, digamos, entre compatriotas se terminan matando por la aprobación de un extranjero. Debajo de la piel de ella, miren que hay una chica todavía, ¿no? Adolescente, ¿no? Debajo del antropólogo, ¿no? Un hombre serio, sabio, hay un asesino, ¿no? Debajo, ¿no? Debajo del policía que acompaña a Percy, ¿no? Que es su mano derecha, el otro policía, es un tipo también cazador de aventurillas, ¿no? En el caso de una señora que va a pedir por favor ayuda a la policía porque su marido estaba rompiendo, ¿no? Las flores en su casa, ¿no? Y la policía no le quiere dar la ayuda, pero viene el capitán, ¿no? Y van y lo ayudan. Y luego esta mujer encuentra a Percy con la española, ¿no? Le encuentran en el restaurante y ella le agradece por la atención que tuvo, ¿no? Y en eso llega su esposo, que es un enanito, ¿no? Claro. Entonces tú dices, ¿no? Bajo la piel porque antes de ver al esposo tú te imaginabas un hombre embriagado, ¿no? Claro. Iracundo, rompiendo los macetas de su casa, ¿no? Pues un gigantón, ¿no? Que ella no podía enfrentárselo a su marido. Pero después te das cuenta que es una persona de baja estatura, ¿no? Y que ella fácilmente podría haberlo dominado con la fuerza, ¿no? Claro, hay que hacer una doble lectura a las cosas antes de juzgarlas, ¿no? Claro. Y lo mismo en el caso de cuando él va a ocultar el cuerpo supuestamente del... Claro. Y encuentra finalmente al perro. Había enterrado al perro, no al
al hombre, ¿no? Ajá, nosotros nos pusimos casi que en la piel del hombre que iba con su caballo o su burro. Testigos, ¿no? Aparentemente ya lo habíamos atrapado fraganti, ¿no? Y no había otra salida ya para el personaje y termina siendo su perro, Claro, ¿no? porque incluso cuando es llevado hasta allá para que él mismo desentierre, ¿no? Ujú. Ya el espectador dice, Ya está, ya. Aquí se acabó, Ya, ajá. ¿no? Se acabó la película. Claro. Y no era, ¿no? No era. Encontraron el perro, ¿no? Encontraron el perro muerto. Y es interesante cómo acaba, porque acaba como inicia, que es él tirado en la hamaca, viendo a Marina embarazada, que es para mí es una forma de decir, bueno, te atrapé, ¿no? Una forma de encerrar a esta ave tan libre que era Marina, ¿no? Porque era la forma de atarlo. Es interesante también porque, claro, el plano final es un crane down, digamos, del plano de Marina sembrando las flores y se baja hacia la tierra, ¿no? Y bueno, ahí vienen los créditos. Pero claro, para mí es claramente a entender que los dos personajes a los que se estaba buscando, pues estaban enterrados ahí. Evidentemente la dirección de arte es clave para que se sienta como un cine noir, los colores siempre tirados especie de ocre, medio sepia, me parece incluso por momentos medio monócroma, ¿no? Con esos tonos medios amarillentos, mostazas, que por lo menos, por ejemplo, cuando llega el fiscal de Lambayeque, se rompe un poco porque él viene con una camisa azul, con corbata roja, un poco a romper visualmente lo que es esta tonalidad medio terrosa que tienen los uniformes de los personajes, por lo menos de los de la comisaría, los vestidos característicos de Marina, ¿no? Que siempre usa vestidos, siempre parece que está muy, muy desprotegida, muy frágil, no solo a nivel corporal y de actuación, ¿no? Que evidentemente es un gran logro por parte de ella, sino también por el vestuario, ¿no? Prácticamente las prendas las tiene de adorno, porque es muy fácil que se desvista, ¿no? Me parece como si fuera una flor, ella, ¿no? Algo así de frágil, pero a la vez venenosa. La dureza del protagonista, cómo corporalmente te impone ya desde su rostro, te pone una seriedad, una parquedad que parece muy difícil de romper y que contrasta mucho con toda esta corporalidad más laxa, incluso medio inestable de Gino, ¿no? Que nada, tiene la sensación de siempre estar en borracheras constantemente. Siento que al inicio de la peli, cuando aparecen los niños jugando pelota y encuentran la primera cabeza, nosotros vemos que entendemos que en la ficción es el cuarto asesinato del degollador. Me parece que es una clara referencia a la película de La Noche del Cazador de Charles Laughton, y también evidentemente la dirección de fotografía. Las sombras son importantísimas, la oscuridad es clave, ¿no? La celda, cuando está el profesor preso antes de que se suicide, está siempre en penumbras, ¿no? Y un poco hay una escena en donde Percy se acerca a él y empieza a hablarle como si se entendieran, ¿no? Como si hubiera como tú dices, esta especie de transferencia de conocimientos, de sentires entre ambos, en donde le dice, yo te entiendo, yo también me siento así, ¿no? En donde es en la oscuridad, es en la intimidad total, ¿no? Como la oscuridad ya te marca la atmósfera cuando algo sombrío va a pasar, ¿no? Vienen a cargo del cinefotógrafo Teo Delgado. Y bueno, evidentemente el guión para todo este entramado narrativo tan bien llevado, tan bien orquestado, me parece, como digo, volver a resaltar el trabajo de Augusto Cavada, que fue el guionista de esta película. Sí, yo creo que es una película que nos invita a estar atentos a qué sucede debajo de las cosas, ¿no? Todo dice algo. Para mí, por eso partí diciendo que la película tiene un título que no solo quiere sintetizar lo que te va a desarrollar, sino que además es un enfoque, ¿no? De cómo ver la realidad, ¿no? Uh-huh. Hola, espero que les haya gustado el video. Soy Francisco Ríos Telles, soy cineasta independiente, también hago mis propias producciones. No tengo largometrajes aún, pero sí tengo cortometrajes, tengo varios de hecho. Tengo 5 en total, pueden verlos acá. Y de hecho todos estos se encuentran en una lista de reproducción que van a encontrar en la descripción del video. Así que sería increíble si pudieran ir a verlos, comentar. También abajo les dejo el link de Letterboxd para que puedan ahí reseñarlos y calificarlos. Y nada, gracias por ver el video hasta acá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.